Arreglamos el problema técnico que teníamos, así que ya podemos oír a Fedesarrollo, por favor. Muchísimas gracias, honorable representante María Fernanda Carrascal. Un saludo muy especial, gracias por la invitación. Un saludo también para todos los ponentes, para la señora ministra, para todas las personas que hacen parte de esta audiencia pública. Un ejercicio fundamental para la construcción de reformas de este orden tan fundamentales y esenciales para muchos colombianos que están en el mercado laboral. Yo quisiera arrancar primero con un mensaje fundamental que hemos tratado de enviar desde Fedesarrollo, y es que si bien vamos a tener una discusión de la reforma pensional en los próximos días, el análisis de la reforma laboral y pensional realmente debe ser de forma integral. ¿Por qué? Porque la baja cobertura del sistema pensional, que es de apenas el 25% de los adultos mayores, se debe en esencia justamente a una altísima informalidad laboral que actualmente está en el 58% de la población ocupada. Esto quiere decir que los objetivos de aumentar la cobertura pensional por un lado y de reducir la informalidad laboral son básicamente dos caras de la misma moneda. No será posible mejorar la cobertura en el sistema pensional de nuestro país si no hacemos esfuerzos importantes para reducir la informalidad laboral. Y si bien la reforma pensional va en la dirección correcta, con algunos ajustes que estaremos haciendo justamente en los próximos días en la audiencia correspondiente a esa reforma, la reforma laboral, por el contrario, va en la dirección opuesta a lo que se requiere desde el punto de vista del mercado laboral. Es una reforma que aumenta los costos del empleo formal, lo que seguramente va a provocar un aumento del desempleo y de la informalidad laboral, agravando aún más justamente el problema del sistema pensional. Un tema fundamental y el énfasis que creo que es loable que plantea esta reforma por parte del gobierno nacional es la de otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales. Y esto se hace a través de una serie de mecanismos como la reducción de la jornada diurna, el aumento en el recargo de dominicales y festivos, el aumento en la indemnización por despidos sin justa causa y otras medidas que, si bien, de nuevo, ratifico, son elementos que tienen un objetivo eventualmente loable, deseable, en un mercado laboral como el colombiano, que está caracterizado por altas tasas de desempleo, todavía por encima del 10% en el trimestre móvil, con altas tasas de informalidad, que de nuevo están alrededor del 58%, pues consideramos que estas medidas lo que van a generar es justamente un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización. Un elemento importante para la discusión es que ha hecho carrera que pareciera que algunas de las reformas que se han hecho anteriormente no han tenido impacto o en generación de empleo o en formalidad laboral. No es el caso y los invito a examinar especialmente los efectos de la reforma realizada en el 2012, la ley 1607, que redujo los costos no salariales en 13,5 puntos porcentuales. Las evaluaciones independientes que se han hecho de los efectos de esa reforma estiman que el haber reducido los costos del empleo formal en su momento generó luego de varios años, 4 o 5 años, aumentos entre 6 y 8 puntos porcentuales de la formalidad laboral. De hecho, después de la reforma, por allá en el 2016, por primera vez en la historia, Colombia logró tener más formalidad que informalidad en las 13 principales ciudades. Y en ese sentido, unos elementos que realmente hay que revisar de esta reforma laboral tiene que ver con los impactos que traerá esta reforma justamente en esos costos no salariales. En este documento que publicamos nosotros, que invito a conocerlo, está en la página de Fedesarrollo, lo hemos también hecho público, hacemos un análisis del impacto, por ejemplo, del aumento en los costos de despido y hacemos una metodología aplicada a través de un trabajo académico que había hecho el profesor Jim Heckman, Premio Nobel de Economía, y la economista Carmen Pagés, para establecer el costo medio de indemnización como porcentaje del salario mensual. Los resultados lo que muestran es que la reforma lo que va a hacer es multiplicar casi en 2 veces, casi duplicar los costos de despido implícitos mensuales, lo que implicaría que en la práctica se están reversando en un 30% las ganancias de formalidad que se generaron con la reforma 1607 del 2012. Y aún más, cuando se hace un análisis microeconómico, un ejercicio de simulación para entender los impactos en una microempresa con 2 empleados, un gerente, encontramos que la reforma genera un aumento
de casi 19% en los costos laborales para esa empresa. Eso es lo que seguramente va a generar más desempleo y más informalidad. Finalmente, de manera constructiva, por supuesto, proponemos varias medidas para tener en cuenta en esta discusión. El primero tiene que ver con diferir en el tiempo la entrada de algunas de las medidas o condicionarlas, por ejemplo, que la tasa de desempleo esté por debajo de algún umbral, por ejemplo, del 8%. Creemos que no es el momento para hacer una reforma en el contexto de una desaceleración económica que aumente el costo del empleo formal, con las consecuencias que seguramente esto va a tener de manera negativa. Segundo, el presidente había mencionado en campaña una idea que habíamos planteado en Desarrollo, que creo que vale la pena retomarla, la idea de tener cotizaciones progresivas para salud. No existe ningún incentivo para una persona independiente para aportar a salud el 12,5% de su ingreso cuando de manera gratuita puede tener acceso al régimen de salud a través del régimen subsidiado. También planteamos la idea de un seguro de desempleo no contributivo para proteger justamente a los desempleados, no haciéndolo a través de aumentos en impuestos al empleo formal. Y finalmente, no se nos debe olvidar la importancia de la pertinencia para la formación para el trabajo, que es lo que realmente va a aumentar la productividad laboral y aumentar la probabilidad de que las personas en Colombia puedan tener un empleo formal. Muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial.